Bienvenidos, bienvenidas, señoras, señores, hermanos, hermanas, a otro capítulo de Examinando a través de Ñandeyara Ñe'e TV, primer canal católico del país, a través del canal 25 de Tigo. ¿Cómo están? Esperando de que bien, desde luego celebrando un fin de semana, como es natural, con la bendición del Todopoderoso. Hoy vamos a ingresar nuevamente en otro de los puntos del cual hemos dejado en el programa anterior. Obviamente nos acompaña Cristian Coronel, nuestro hermano, que siempre nos da una luz, es un faro, obviamente, y nos ilumina con estas palabras y este conocimiento realmente. Cristian, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estamos? Muy bien, Juan Pablo. También mi saludo cordial para cada uno de los que nos acompañan a través de esta emisión de Examinando. Correcto. Hoy estamos en la tercera parte de liturgia. de liturgia. Muy sí, bien. ¿Y sus características? Y sus características. Así que nuevamente un saludo cordial en este tiempo privilegiado de 2024, donde ya estamos caminando, Juan Pablo, al jubileo 2025. Estamos caminando al jubileo 2025. Que trae muchos desafíos, pero también mucha responsabilidad en el sentido de nuestra adhesión a la misión que el Señor nos ha dado de anunciar su palabra y su proyecto para aquellos, a todo el mundo, a tiempo y a destiempo. Entonces, vamos a hablar hoy sobre la tercera parte de lo que sería la liturgia eucarística, Juan Pablo. ¿Sí? Sí. A veces esa parte creemos que ciertamente es importante, es la más importante, pero que como descuidamos, estuvimos hablando la vez anterior sobre la liturgia de la palabra, ciertos aspectos de la liturgia de la palabra, pero con la que menos se puede negociar es con la liturgia eucarística, ¿sí? Porque tiene su propia estructura. Y volver a recalcar, como dijiste, la dignidad. ¿Te acuerdas que había dicho el encuentro anterior sobre la dignidad, la forma de vestir, Sí. la actitud durante la Eucaristía? Totalmente. ¿Verdad? Y eso es lo que hay que tener en cuenta y un breve repaso para que la gente se pueda volver a conectar con eso, ¿no, hermano? Así es. Sí, ¿la actitud qué significa? La actitud es la manera de enfocar mi voluntad en función, en este caso, al culto. El culto que es recordemos que la Eucaristía es un culto de adoración, es un culto de latría a Dios. ¿Sí? Nosotros adoramos a Dios en su Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Estas tres personas que conforman a un solo Dios, son tres personas, un solo Dios, sí, con la misma naturaleza y reciben la misma adoración y la misma gloria, como dice el credo constantinopolitano. Sí, Sí, señor. Así entonces, mismo es. a eso nos referimos. Comenzando ya con el tema, entonces, hoy, liturgia eucarística. Ya hemos haciendo una retroalimentación de lo que fue el programa anterior sobre la liturgia de la palabra. Habíamos mencionado ciertos puntos. Primero, desde el inicio de la propia celebración, con el encendido incluso de las velas sobre el altar que indican el silencio. También las cosas que deben respetarse dentro de la liturgia de la palabra y aquellas que quizás agregan por desconocimiento y no forman parte de las rúbricas que indican la instrucción general del misal romano. ¿Sí? Y la liturgia eucarística es la segunda parte que inicia ya con las ofrendas. ¿Sí? Las ofrendas es el instante donde es importante que acerque particularmente a menos las misas los sábados, la Eucaristía los sábados y los domingos, y solemnidades o fiestas importantes, una familia o representantes, agentes pastorales, los niños de catequesis, los jóvenes, etcétera, las ofrendas acercan al altar. Tiene un simbolismo porque es el momento donde la asamblea presenta este fruto del trabajo que es el pan y el vino para que se conviertan por la acción del Espíritu Santo en verdadero cuerpo y verdadera sangre de Jesucristo. ¿Sí? Este es el sentido verdadero de la ofrenda. Entonces, ¿qué debe haber en la ofrenda? La ofrenda, luego de la oración de los fieles, el pueblo toma asiento, luego que ha elevado esta oración pidiendo por 5 puntos importantes. Entre ellos están la oración por la iglesia, por los gobernantes, por los enfermos, ¿verdad? Se puede incluir alguna otra oración también por las intenciones particulares del grupo, de la comunidad, y por último a todos los que están presentes. Estos 5 que no deben faltar dentro de lo que sería la oración de los fieles.
Luego en las ofrendas, acerca la ofrenda una familia del pan y del vino, solamente pan y vino, y aquellos alimentos o cosas que se deben compartir en la mesa, alimentos no perecederos, esas son las cosas que se pueden acercar. No se acercan que a unos meten rosario, que el cuadro no sé de quién, etcétera. No, no tiene sentido. Eso no se debe realizar durante la ofrenda. Esos signos que los grupos quizás quieren resaltar son buenos fuera de la liturgia, no dentro, fuera de la liturgia. No puede hacerse como una idea antes de la Eucaristía, ¿sí? Antes de la Eucaristía. Entonces, ahí podemos decir, puede entrar esos signos visibles que deben ayudar un poquitito a poder profundizar en la vocación del grupo y la visión de ese grupo, dígase cualesquiera de ellas, ¿ok? Pero no forman parte de la liturgia, entonces no deben estar insertos dentro de la propia Eucaristía. Entonces, ¿qué se introduce? Solamente pan y vino y alimentos o cosas para compartir. Eso es lo que se puede presentar como ofrenda. También forma parte de las ofrendas la relación monetaria, o sea, el mantenimiento. La relación monetaria de la ofrenda es decir, el despojo que uno en función a una de a los indicadores, o mejor dicho, a uno de los preceptos de la iglesia, que es nuestra obligación como cristianos mantener a todos, a la comunidad. Recordemos que esa comunidad crece, esa comunidad se fortalece y esa comunidad puede ejercitar de manera mucho más plena su misión cuando tiene los condicionamientos económicos, y eso depende exclusivamente de los miembros que la forman. No es dar moneda, ¿verdad, Juan Pablo? Esa es nuestra mala costumbre. Sí. Plim, 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 las monedas que nos sobran. Sí, y justamente ese es un aspecto también que a veces, bueno, entendemos que a veces la situación no es tan buena y los que van a la iglesia y en cuanto a una posibilidad económica, siempre uno quiere en realidad dar un resto que no prácticamente es un poquito, a ver, qué término utilizar para eso. Pero hay que tratar de ser un poquito más dádivos en este caso, porque para mantener, para que también todo esto sea así como estás explicando, entre los aspectos en cuidado del mismo templo y todo lo que eso, hay que colaborar, ¿verdad? Dios también tiene sus gastos en este sentido, ¿verdad? Y entonces tenemos que capitar un poquito más, ¿verdad? De lo que... Así es, y no es dar lo que nos sobra, sino que en realidad dar aquello que debemos dar. Por eso la pastoral del diezmo, ese es un nombre simbólico, no es el 10%. Nosotros no creemos ciertamente que el diezmo sigue vigente como tal, ¿sí? Sino que diría San Pablo, dar con alegría, ¿sí? Dar con alegría, no aquello que me sobra, sino para compartir. Y como dije, para ejercitar ese precepto de la iglesia, mantener a la comunidad cristiana. ¿Okay? Todo esto tiene sus costos. Por eso, hermanos, dijiste muy bien que quizás la situación económica en muchas ocasiones no ayuda, pero recordemos que Dios nunca se deja ganar en caridad. Dios nunca se deja ganar como en la dádiva, en la alegría que Él nos regala diariamente al no hacernos faltar. Y en medio de estas situaciones hay tantos testimonios de personas que dan, incluso en medio de la tribulación económica, y cómo Dios esto retribuye. ¿Sí? Así mismo. Tiene su fruto, o sea que no es el dar por el simple hecho de dar, sino que también tiene su dimensión espiritual. O sea que yo doy en función a Dios, doy en función a la misión que tenemos, yo que tengo como bautizado, de anunciar a Cristo y denunciar también el pecado. Pero todo esto tiene sus gastos. Sí. ¿Sí? Queremos irnos a una Eucaristía donde haya aire acondicionado, Sí. buena iluminación, que sea lindo el templo. Obviamente eso tiene sus costos, ¿verdad? Sin dudas, querido hermano Cristian, y a toda la gente que nos está acompañando, creo sí, como todos, debe estar conectada con la fe. El dar, por ejemplo, debe estar ligado a eso, porque con convicción uno tiene que estar ofreciendo ese pequeño aporte, ¿verdad? Para que, como decías, Cristian, pueda todo estar bien. Nos queremos sentar un día de calor intenso, ahí no podés sudar. O sea,
ni tan siquiera se puede concentrar uno o estar realmente en la presencia del Señor porque el calor nos aplasta. Yo sé que más allá de todo, la fe siempre tiene su modo, ¿verdad? La nuestra especialmente. Y por eso decía, hay que conectarse con la Qué fe. gusto participar en un ambiente agradable. Totalmente. Sí, obviamente. Sí, totalmente. Y esto depende solamente de nosotros. Muy bien, entonces aclarado esto, con la ofrenda inicia la liturgia eucarística, luego de la ofrenda se realiza, se le invita al pueblo a orar, y esa oración que dice, Señor, te ofrecemos el sacrificio, alabanza, esa oración que hace el pueblo, es también las preces que se presenta para pedir al Señor que intervenga, porque lo que va a ocurrir allí realmente es el mayor milagro que el Señor nos ha dado, que nos dejó como legado, que es la acción del Espíritu Santo, en donde nosotros creemos plenamente que ese pan deja de ser pan, que ese vino deja de ser vino para convertirse en verdadero cuerpo y verdadera sangre de Jesucristo. No es un símbolo, no son elementos simbólicos, sino que es Cristo en su totalidad, alma, cuerpo y divinidad, totalmente. Ok, entonces la oración, las preces del pueblo, y luego ya se realiza el presidente la oración sobre las ofrendas. Ahí debemos estar todos ya en pie, o sea que desde las preces ya estamos en pie como signo de que Cristo está de pie. ¿Sí? Recordemos lo que va a ocurrir allí, entonces por eso la manera de manifestar también nuestra adhesión a ese instante, ponernos en pie como Cristo lo ha hecho, el pueblo que aclama al Señor. Luego de la oración de las ofrendas, ya viene el canto del santo, ¿verdad? El santo que sí o sí tiene que tener 3 veces santos, ¿verdad? Tiene que hablar sobre, tiene que tener el Hosana y el bendito. ¿Sí? Estas 3 características, porque a veces escuchamos ciertas canciones del santo que no tienen toda la composición. ¿Verdad? Entonces, respetar, vuelvo a reiterar, respetar lo que la iglesia manda. La liturgia no es una creación que está a la deriva en función a lo que piensa tal o cual papa o obispo o la congregación para el culto divino, en este caso, la que determina las rúbricas que se debería implementar la liturgia, sino que respeta este proceso donde se debe manifestar de manera mucho más plena el misterio. ¿Sí? Recordemos que este culto es del pueblo a Dios. Así es. No hace falta que dice, no podemos suspender la Eucaristía porque no haya gente. Porque el culto es a Dios. Entonces, no vamos a iniciar más tarde porque todavía no están llegando la gente. No. Si se pone 19 horas, aunque haya una persona. Y tampoco se puede suspender. No se puede suspender. No. Cayó una enorme lluvia, una actividad. Bueno, no hay personas que pudieron llegar al templo. El sacerdote celebra solo. Celebra solo. Sí. Entonces, esto no puede suspenderse, no depende del pueblo, sino que es la oración de la Iglesia universal. Toda la Iglesia unida en ese instante en el altar, que se ofrece ella misma también con Cristo, sus intenciones, sus tribulaciones, por las vocaciones, por las familias, todo lo que el hombre construye en su día a día y lo que tiene guardado en el corazón se presenta allí junto a Cristo. Así mismo es. Bueno, vamos a establecer una pausa después de este primer bloque de examinando la liturgia y sus características en su tercera parte, aquí con el hermano Cristian Coronel, agradeciendo también a Iván, quien así nos acompaña técnicamente, nos ofrece toda su sapiencia con respecto a esto que están ustedes observando. Nos acompaña. Muchas gracias, Iván, también al padre Víctor Luis Cabañas, a Arnaldo Bernal, que hace poco estuvo de cumpleaños y no podemos decirle, aunque más tarde, ¿verdad? Pero más vale tarde que nunca. Muchas felicidades, Arnaldo, que el Señor siempre te siga derramando muchas bendiciones a esta labor que tú has sido como el eje principal del canal de Ñande Yarañé. Venimos enseguida con Examinando. Super
Bien, ya estamos retornando aquí en Examinando, en este tercer capítulo de la liturgia y sus características a través de Ñande Yara Ñe'e TV, el primer canal católico del país. Agradecemos a todos por la amable compañía que nos brindan donde quiera que se encuentren y que el Señor siempre les derrame ricas bendiciones a todos y a cada uno de ustedes. También a todas las familias que desde luego forman parte de este nuestro Examinando de cada sábado, de cada emisión. Bueno, hermano, encendemos la... Continuamos entonces Sí. con la liturgia eucarística. Estábamos hablando en el primer bloque sobre el canto del santo, ahí dejamos. Y volvemos, luego en el canto del santo, el pueblo eleva esta oración uniéndose, como dice la oración, como decían los santos en el libro del Apocalipsis, ¿a quién están adorando? Al Cordero, al que es digno de abrir los sellos, es decir, a Cristo. Porque es Cristo el que va a hacerse presente allí por la acción del Espíritu Santo. Luego del canto del santo, es el instante donde inicia en sí la liturgia de la oración de la liturgia eucarística. Sí, luego del prefacio, ¿verdad? El prefacio, luego está el santo, luego del santo llega ya la plegaria eucarística. Dentro de la plegaria eucarística hay varias fórmulas, varias plegarias, mejor dicho, y la más común suele ser la número 2, la que solemos utilizar, pero sería importante que también se utilice en las demás, particularmente el número 1, que es el más antiguo, el canon romano, que es el más antiguo, el más bello y el que expresa con mayor dignidad el sentido de la plegaria eucarística. ¿Sí? Ahí aparecen los primeros mártires, los primeros santos, ¿verdad? Cuando los cristianos se reunían incluso bajo tierra, en las catacumbas, a escondidas por temor y por la persecución de la época, pero expresa ese respeto en ese canon, el canon que es el más antiguo, en donde las primeras comunidades cristianas tenían realmente una gran estima a los mártires. Por eso celebraban sobre los mártires. De hecho, dentro del altar, de la mesa del altar, debería estar en el ara una reliquia de primer grado. Y ese altar debería ser de un material ya sólido, no madera, que debe estar ya encastrado en el lugar, no se puede ya mover y se debería consagrar el altar. ¿Eso quién lo hace? El obispo. Consagra el altar el obispo titular. ¿Sí? Por eso la disposición litúrgica de todo esto tiene su significado y además todo lo que hace sagrado al presbiterio es el altar en sí, porque es Cristo. Porque sobre esa mesa se ofrece Él mismo como ofrenda. También Él es el que ofrece, porque es sacerdote, ¿verdad? Y Él se da como alimento al pueblo. Entonces, ¿cuándo deberíamos arrodillarnos? Deberíamos siempre mirar las manos del presidente, que cuando él hace el gesto de la imposición sobre las especies, es el instante donde debemos doblar rodillas. Todo el pueblo debería estar de rodillas, a excepción de aquellos que obviamente por A o B motivo físico no pueden hacerlo, permanecen en pie. ¿Ok? Pero debemos doblar rodillas. Qué feo que queda, Juan Pablo, cuando nosotros creemos plenamente que Cristo está allí presente, que va a hacerse presente, que ahí está actuando el Espíritu Santo. Y muchos que van a la Eucaristía y no doblan rodillas, se quedan parados, se quedan en pie. Sí. Eso es porque, bueno, digamos que a veces hay una imposibilidad física también, ¿verdad? No, claro, exceptuando eso, por eso se aclara, Sí, estoy aclarando. porque otros que pueden, entonces... No, pero la costumbre, esta malísima costumbre de que se van a la Eucaristía por un difunto, o se van no sé por qué situación X, y se quedan allí como espectadores, no son partícipes de la celebración. Entonces no tiene sentido, es una falta total y absoluta de respeto. Ahí nosotros debemos doblar rodillas ante la presencia del Señor, lo que está ocurriendo allí. También es por ignorancia, ¿verdad? Por falta Porque de hay que reconocer que Ñande Tahuetrey. Esta es la palabra del guaraní, es tan Sí, expresivo. es tan expresivo, Y tan ¿cierto? directo, Sí, ¿verdad? así No mismo. se da la vuelta, ¿verdad? No agrega parafernalia, es directo. Tabú, ¿qué significa eso? El que quiere ignorar porque así lo desea, no se interesa por conocer el verdadero sentido y el valor infinito de eso que está celebrando y de aquello que se está viviendo en ese instante. Por eso yo siempre suelo decir, si no vas
con el sentido de la adoración, el respeto y la adhesión a Cristo, no vayas. No vayas, no tiene sentido. Claro, claro, claro. Total. No, y esto que justamente estamos nosotros hoy manifestando, entregando a través de Ñande Yarañe, es justamente para erradicar ese desconocimiento, esa ignorancia, ¿verdad? De manera que sepamos bien cómo uno debe de estar, cómo debe de prepararse y cómo debe de respetar. Justamente ese término es el que de un tiempo a esta parte se ha perdido, hermano. Es el respeto en todos los órdenes, pero en especial también aquí cuando estamos dentro de la celebración eucarística, en esa liturgia, como lo está señalando, con mucha devoción, con mucha entrega, la apertura, abrir el corazón. Bueno, uno tiene que estar justamente abriéndose para erradicar, para quitar, para sacar esa ignorancia. Y además, Juan Pablo, sí, te interrumpo un momentito, sí, nos llenamos de falacias, falacias conceptuales, porque, no, el hábito no hace al monje, se va con un short, se va con una calza, se va de manera totalmente inadecuada, no, yo me voy con el corazón predispuesto. Lo exterior también manifiesta sí, lo interior, o sea que cuando yo me voy a una fiesta elegante, me pongo lo mejor, y qué mayor oportunidad de manifestar esa adhesión y ese respeto y ese amor a Dios que poniéndome lo mejor que tengo así es. para Él, porque me voy junto a Él, me voy junto al Señor de señores, al Rey de reyes, aquel que supera a cualquier persona en la tierra. Nadie más importante que el Señor. Entonces, esa falacia, no, pero no hace falta, no, tenemos que irnos nomás así como queremos, nos sentimos cómodos, y al final lo que lleva en el corazón, no, es un todo. No es una parte, es un todo. Sacarnos ese cheat, esa falacia que nos mete esa sociedad light que no quiere comprometerse. Una sociedad que huye del compromiso, una sociedad que huye de la responsabilidad, una sociedad que cree que ser libre es hacer lo que uno quiere, pero en realidad se vuelve esclavo de sus propias pasiones. Una sociedad que propugna todo el tiempo de que debemos ser inclusivos, que debemos nosotros tratar de que todos puedan ser parte, aceptada, todos tal cual son. Y al final ese concepto nos lleva a la deriva ideológica en donde cada uno piensa lo que quiere y al final de cuentas, no, uno tiene que respetar a mí porque yo creo de esta manera. Ok, te respetamos lo que vos quieras, pero nadie puede imponer al otro absolutamente nada. El respeto nace particularmente desde la interioridad espiritual en la relación con Dios. Ese es el verdadero sentido del respeto. ¿Por qué? Porque Dios es el que me impregna de su amor y ese amor me lleva a donarme al otro en la caridad. Es una entrega. La vida cristiana es como la entrega de Cristo en la cruz. Es un todo, no es una parte. Es la estructura humana es un complejo, un conjunto de alma, cuerpo y espíritu que yo no puedo separar. Yo no puedo separar. Entonces Cristo vino a salvar al hombre en su integralidad. Vino a salvar al hombre en todas sus facetas. Y esto también se manifiesta en mi expresión exterior, en mi actitud. Eso debemos recordar. No dejemos llevar por las falacias que nos quieren introducir de que al final de cuentas creemos que estar así como todo el mundo está y ser uno más, al final nos convierte en eso, en parte del mundo. Somos diferentes y debemos ser diferentes, porque hemos sido sellados con la marca del Cordero en el bautismo. Y cuando se nos ha impreso el carácter del sacramento, y en esa triple dimensión, profetas, sacerdotes y reyes, nos convertimos en verdaderos hijos de Dios. En esos hijos adoptivos, no porque lo merezcamos, sino porque Cristo con la filiación divina ha compartido su propia divinidad. Mira Juan Pablo, miren querida audiencia, el misterio profundo de esto que estoy diciendo. ¿Sí? Es el hombre que se construye desde Dios. El hombre que mira su futuro desde Dios. ¿Sí? Hay una anécdota, Juan Pablo, que a mí y audiencia me llama la atención.
cuando le preguntaban a Santa Teresa de Jesús, decían, aquellos pecados, Señor, perdón por aquellos pecados que te han ofendido. Y ese pecado particular, y ella mencionaba uno, ¿verdad? Y el Señor dice, no lo recuerdo. No lo recuerdo. Porque cuando Él perdona, se olvida de ese pecado. Se cerró eso. Cuando yo pedí perdón, cuando yo realmente tengo ese propósito de enmienda, cuando recurrí al sacramento de la reconciliación, buscando rehacer mi vida y proyectarla hacia la voluntad y el proyecto de Jesucristo. Esa relación con Él. Y desde esa relación con Él, yo construyo mi yo. Construyo ese yo que puede expresarse de manera mucho más plena ante los demás en la práctica del verdadero sentido del amor. Porque el amor cristiano duele, porque no es un amor novelesco, sino que es un amor que parte de la cruz, que parte de la cruz. ¿Sí? Entonces es la entrega. No es, Juan Pablo, así como tenemos esa costumbre, vos me regalás algo en mi cumpleaños y cuando llegue tu cumpleaños vos también estás esperando que yo te regale algo porque, no, vos me regalaste. Claro. No es así. El famoso pollo asá. Vos me das esto y yo te doy esto, ¿verdad? No es así. El amor es gratuito. Bueno. Es despojarse y vos no esperás. El amor es donación y no exigencia. Ahí está. Si el que dice amar y exige, no es amor. El amor es íntegramente dar. Por eso el mejor ejemplo de amor es el de las madres que aman con total y absoluta renuncia. Así es. Así es. Entonces, el amor desinteresado, como dijiste muy bien. Y dentro de esta plegaria eucarística, cuando el sacerdote hace este signo de imponer las manos sobre las especies, es el momento donde se nos indica de que debemos doblar rodillas porque allí está comenzando a producirse la epíclesis. Es decir, el Espíritu Santo, se está invocando el Espíritu Santo de Dios para que venga y ese pan deje de ser pan, el vino deje de ser vino a través de las palabras consecratorias, ¿sí? Las palabras de consagración, que aquellas mismas que pronunció Jesucristo en su última cena antes de su pasión. Así mismo. Excelente. Otra pausa, querido hermano, ¿te parece? El tiempo lastimosamente no perdona. No, el tiempo no nos tiene tanta paciencia. Tenemos que ir un ratito a una pausa, un pequeño intervalo. Ya retornamos en un momento más con Examinando a través de Ñande Yara Ñe TV. Venimos enseguida. Muy bien, ya estamos de vuelta en este tercer bloque de Examinando la liturgia y sus características en su tercera parte con el hermano Cristian Coronel y que desde luego trasladamos siempre los saludos, quienes se vienen integrando de a poco, nos están tomando por esta partecita, pero no se preocupen porque siempre el programa Examinando y como todos los programas de Ñande Yara Ñe van en forma rotativa y van también en otros días, de repente nos encontramos a la mañana, nos encontramos a la tarde, nos encontramos a la noche, entonces siempre estamos haciendo unas vueltas, pero como también decíamos, nuestras manifestaciones dentro de todo y todo lo que estamos desarrollando no carece de un punto de vencimiento. Esto van a ir siempre dando presencia
aquí en la televisión, especialmente en Ñandi Yarañé, el primer canal católico del país. Adelante, querido hermano. Las palabras de consagración, tomad y comed, tomad y bebed, es un mandato imperativo. Es el Señor que Él mismo se entrega, Él mismo es la víctima. Por eso la palabra, de hecho, la palabra hostia significa víctima. Él es la víctima propiciatoria perfecta, que ya no hace falta machos cabritos, sino no hace falta ya corderos para que sacrifiquemos como se lo ha hecho en la salida, en el mandato de la primera Pascua, en el primer pacto allí en Egipto, sino que Él definitivamente ya se entregó de una vez y para siempre por nosotros. ¿Sí? El tomad y comed también manifiesta que Él da, pero a la vez reparte. O sea, Él mismo, mejor dicho, consagra, Él mismo se entrega y se reparte, se da a todos. Por eso la Eucaristía es la mesa de la comunidad, donde la comunidad viene todos los domingos, las fiestas y las solemnidades a poder reforzar su vida espiritual, reforzar esa alimentación, ese alimento que nos debe dar la fuerza para continuar durante la semana la vivencia y la profundización en la vida de la gracia. Una gracia que nos santifica, una gracia que nos instruye, una gracia que nos ayuda a abrirnos a la voluntad de Dios y una gracia en donde a través de los dones del Espíritu Santo y la medida de sus frutos, que son nuestros indicadores para alcanzar la santidad, alcanzamos contemplar a Dios en nuestra vida diaria. No hace falta cerrar los ojos definitivamente. En aquel instante de la consagración, la Iglesia nos recuerda que estamos siendo parte de la asamblea de los santos. Somos parte de la Iglesia también purgante. Y nosotros como Iglesia militante nos unimos con los otros dos estados de la Iglesia para en conjunto elevar nuestras preces y adoración al Señor, para agradecer, para adorar y finalmente para alimentarnos de Él mismo, para convertirnos en sagrarios vivos, como lo es María, o como lo fue María. Ella, al tener en su seno al Logos, al Verbo, a la palabra misma del Padre, al Hijo de Dios, ella se convierte en arca de la alianza. Sobre ella se deposita las nubes que la cubre con su gloria, dice el evangelista Lucas, haciendo una referencia también a la consagración del templo que ha realizado por Salomón, con el templo construido para el arca de la alianza. ¿Sí? Entonces nosotros nos convertimos como María en sagrarios vivos cuando recibimos a Jesús. Entonces por eso doblamos rodillas durante la consagración y la campanilla, la campana que suena nos indica de que allí está ocurriendo algo realmente magistral, algo grande. Es un acto magno de amor de parte de Dios para nosotros, para con nosotros. Además de todo, es una manera de adherirnos a Él, es una manera de poder dar continuidad a ese reino que Él ha instaurado aquí en la tierra con su propia vida, su vida pública, haciéndose bebé en el seno de la mujer de la promesa, de la doncella, como diría el profeta Isaías, para que el Emmanuel, el Dios con nosotros, camine en medio de su pueblo. Pero el pueblo ya no solo es Israel, nosotros los cristianos somos la nueva Israel. Nosotros somos parte de el nuevo cuerpo de Cristo. Él es nuestra cabeza y Él es el que dirige a su esposa, la iglesia. ¿Quién es su esposa? Todos los bautizados. Todos los bautizados somos parte de nuestra madre, de la Mater el Magistra, que es la iglesia, la madre y nuestra maestra. Entonces, no se eleva el pan, sino que ya eleva luego las palabras de consagración, eleva ya a Cristo, al cuerpo y a la sangre de Cristo. ¿Para qué? Para que el pueblo pueda admirarlo, pueda adorarlo, pueda adherirse, presentar sus preces ante Él, dar gracias. ¿Sí? Es una tradición popular decir Señor mío, Dios mío, como lo ha hecho Tomás, pero eso no se encuentra el indicativo dentro de las rúbricas del misal. Pero es una sana costumbre, que por eso no se quita, es una sana costumbre, porque es una expresión popular para adorar al Señor.
Asimismo, querido hermano, realmente muy, bueno, ¿qué podríamos decir a todo lo que nos estás dando, verdad? Conocer más a profundidad y por sobre todo ir de a poco meditando también, porque en esa meditación y a través de esa meditación tengo fe que va a haber cambios, en cada uno de nosotros, entendiendo bien, no lo vamos a hacer más, vamos a hacer así como debe ser y vamos a estar más cerca de Dios, que es lo más importante. Vamos a tener esa conexión, vamos a hablar, como decía el hermano Cristian, todo nace ahí y eso es lo que tenemos que entender y por sobre todo plasmar, rubricar con los actos. Así es. Y además de eso, también tener en cuenta de que doblar rodillas es un signo visible de adoración. O sea que estamos adorando por lo que está ocurriendo allí. Y cuando se celebra el pan, ya no es pan, es Cristo. Cuando se celebra el vino, ya no es vino, es Cristo, que bajo la sagrada forma, donde permanecen los accidentes, pero ya se produjo el milagro de la transubstanciación, es decir, ya perdió su sustancia, ya no es pan, ya no es vino, sino que verá el cuerpo, verá la sangre de Jesús. Por eso adoramos nosotros no un pedazo de pan, adoramos al cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Sí? Entonces, Señor mío, Dios mío, dice el pueblo popularmente, para expresar esa adoración, esa alegría de encontrarnos con el resucitado como lo ha hecho Tomás, ¿sí? Que ha tocado el resucitado y nosotros en este instante estamos tocando, estamos viendo, podemos palpar y alimentarnos de él para que llenarnos de su presencia. Entonces luego del momento de la consagración ya nos ponemos en pie para la anágnesis. ¿Qué es la anágnesis? Este es el sacramento de nuestra fe, dice el presidente de la Asamblea, y ya todos en pie decimos, anunciamos tu muerte. ¿Por qué de pie? Porque anunciamos como Cristo en pie, Cristo glorioso, Cristo que ha glorificado a su pueblo a través de su resurrección. Anunciamos tu muerte. Proclamamos, Señor, tu resurrección, es decir, la conexión intrínseca entre la pasión y muerte de Cristo que llega a su culmen en la resurrección. Y al final, el grito del Maranatá de la iglesia, el Maranatá donde la iglesia espera a su esposo. Ven, Señor Jesús. Entonces anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven, Señor Jesús. Esa es una oración que se llama anágnesis porque tiene esta triple dimensión del anuncio, del querigma, ¿verdad? Muerte, resurrección y la oración y el grito de la iglesia de la esposa a su esposo, para que él vuelva, porque sabemos, y como él lo ha dicho, en su parucía gloriosa, donde todo ojo lo verá y lo contemplará, en gloria y majestad, para juzgar a los vivos y a los muertos. Así mismo es, querido hermano. Bueno, realmente, ¿qué más podemos pedir, verdad? Después de tanto escuchar y de tanta manifestación que nos abre más también la vista, los ojos, como decías recién. El corazón. Y el corazón. Bueno, ¿qué te parece si hacemos otra pausita? Venimos enseguida aquí a través de Examinando, ya para el epílogo de este capítulo tercero, la liturgia y sus características. Venimos enseguida.
Bien, ya estamos retornando para esta parte final de este capítulo de Examinando a través de Ñandeyara Ñe TV. Gracias a ustedes una vez más por estar con nosotros, gracias por darnos la oportunidad de ingresar a sus hogares en este momento, porque no existe la casualidad. De eso hay que estar bien, pero bien seguros. No existe la casualidad, en todo esto existe la causalidad, es decir, por algo nos estamos encontrando a través de la televisión y con la presencia y el servicio, la misión del querido hermano Cristian que viene en cada capítulo a abrirnos más la mente y nos encontramos con ciertas cosas en las que íbamos de contramano absolutamente. O sea, el desconocimiento es lo que justamente estábamos diciendo, desterrar un poco eso y entrar más en la verdad, en lo que es realmente. Ahí está, la verdad os hará libre. El conocimiento nos hace libres. Sí, señor. Pero un conocimiento siempre obviamente direccionado desde Dios, desde Dios. El don de sabiduría, el don de inteligencia, que son dones del Espíritu Santo, que son la medida de nuestra adhesión y nuestra apertura a esa gracia para conocer más lo que Él quiere. Cuando Él nos revela, nos llena de esa sabiduría que responde a todas esas interrogantes que llevamos en el corazón y de esta manera ayudamos también con el don del consejo a responder a los hermanos, a acompañar a los hermanos, que nosotros nos convirtamos en verdaderos faros, como dijiste, en verdaderas luces, lumbreras, para poder como Cristo y en Cristo anunciarlo y direccionar el camino correcto para llegar a Él. Y en esta última parte, tener en cuenta que quiero simplemente culminar dando una pequeña catequesis sobre la mujer eucarística, que es obviamente la Santísima Virgen. No podemos, como en cada capítulo lo estamos haciendo, dejar de mencionar a esta mujer que es la que abrió, o mejor dicho, la puerta del cielo. Porque con su fiat ella ha abierto ese instante, ha abierto la posibilidad de que el hombre pueda redimirse. A través de su fiat, cuando ella engendra al Hijo de Dios y ella se convierte en madre de Dios, en la Teotocos, nosotros decimos también como Isabel, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a mí? Pero ella viene y dobla rodillas en ese instante de la consagración, en ese instante del milagro, de la epíclesis, para que con la comunidad de los santos, como dije, los tres estados de la iglesia, nosotros la militante, la purgante y la celeste, podamos decir a una sola voz, tú eres santo. Y a esta mujer debemos pedirle permanentemente que nos ayude a orar, que nos ayude a adorar. Y lo más importante, que esta adoración se plasme en nuestras vidas, en nuestra historia, con acciones concretas, en la vivencia y en la práctica del amor. Un amor que no es un amor que se desprende del querer simplemente, sino que es el dar, la caridad. Nuestra imagen perfecta del amor, recuerden que es la cruz. Y hoy, cuando recibimos a Jesús en cada Eucaristía, no olvidemos que nos convertimos como María en arca de la alianza, en sagrarios vivos. Por eso, cuando reciba a Jesús, no vaya frente al sagrario, porque usted es el sagrario vivo. Váyase a su lugar con respeto, con dignidad, con esa devoción, ese silencio, y arrodíllese y ponga su mano en el corazón, cierre los ojos, deja atrás todas esas preocupaciones, todas las situaciones que pudiera estar envolviéndonos y hable con Jesús. Hablar ese instante con Jesús. Jesús que está aquí. Cuando lo alimentamos de Él, está presente. Nosotros nos convertimos en ese instante, como María, en sagrarios vivos. También nos convertimos en arca, porque tenemos dentro al mismo Verbo. Imagínense, hermanos, qué gran misterio, qué gran amor de Dios. Y dicen los padres de la iglesia que unos 15 minutos aproximadamente hasta que se desintegre la sagrada forma, Jesús permanece aquí dentro. Entonces que aprovechemos ese momento para hablar con Él, para adorarlo, para agradecer, para pedir. Pero pedir ante todo por los demás, por la familia, por aquellos que se encomiendan a nuestras oraciones, porque cuando pedimos por los demás, en realidad estamos pidiendo por nosotros mismos. Esa es la grandeza de la oración en Jesucristo.
Cuando pedimos por el otro, cuando nos donamos al otro, lo estamos haciendo también en función del amor, pero también Dios nos retribuye en grandes gracias para ser santos. Todos estamos llamados a ser santos. No solo los que están elevados al altar, a los canonizados, sino a tantos santos que diariamente entregan su vida en las misiones y aquellos mártires que hoy todavía tenemos entre nosotros y son la gloria de la Iglesia, que siguen entregando sus vidas y derramando su sangre, defendiendo su fe en tantos países donde la persecución contra nosotros los cristianos está en boga. Y hoy, en nuestra cultura, esta cultura woke, esta cultura del sinsentido, esta cultura de la deriva, esta cultura del relativismo moral que nos lleva a querer despojarnos de Dios. Y no olvidemos que Él es el centro. Asimismo, querido hermano, excelente, esa catequesis, muy bien, excelente. Y bueno, que el Señor te siga dando muchas bendiciones, te siga iluminando para seguir con esta misión, ¿verdad? Para seguir tomando pasos hacia adelante en favor de su gloria. Amén. Nos vamos, señoras y señores, agradeciéndoles a ustedes la amable compañía que nos han brindado, aguardando de que todo esto les haya gustado, haya sido de su completo agrado y de su interés, sin dudas. Gracias a Iván, gracias a tanta gente que está también con nosotros a través de Ñande Yara Ñe'e, en fin, con el padre Víctor Luis Cabañas, que siempre nos está alentando para seguir esta rauda marcha de desarrollar estos capítulos de la liturgia, y que seguramente vamos a continuar, ¿verdad? Porque esto no termina aquí, tenemos todavía mucha tela por cortar. Pero nos vamos agradeciéndoles a todos y a Dios también, por sobre todo, cómo vamos a olvidarnos de Él y a la Santísima Madre, por bendecirnos en cada capítulo. Será hasta la próxima. Muchísimas gracias. Hasta entonces. Hasta entonces.